Buen día, Fernando. Buen día, gente. Soy el pastor Joven Noguera. Comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy, en la expectativa de que esto sea un tiempo bueno para usted, un tiempo de crecimiento, de apertura espiritual, de expansión, un tiempo de sanidad para su vida y principalmente un tiempo que lo conduzca a tomar buenas decisiones. La vida del ser humano es marcada por las decisiones, por las actitudes que tiene. Y ciertamente la calidad de vida que el hombre lleva depende mucho de esas decisiones y actitudes. Decisiones sabias exigen sabiduría, a veces exigen un buen consejo, a veces exigen un tiempo para pensar, a veces exigen que uno simplemente no haga nada y espere hasta tener convicción de lo que debe ser hecho y de cómo debe ser hecho y de cuándo debe ser hecho. Hay algo que marca mucho la vida del hombre, que es la profundidad del relacionamiento con Dios. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que una relación con Dios, de cierta forma, todos tenemos. Hay personas que tienen una relación con Dios marcadas por la obediencia. Hay otros que tienen una relación con Dios marcada por la rebeldía. Hay personas que son inspiradas por Dios para hacer buenas cosas y las hacen. Hay otras personas que son inspiradas por Dios a hacer buenas cosas, pero no las hacen. Ese juego, esa oscilación entre la obediencia y la desobediencia, las cosas buenas y las cosas malas, las decisiones acertadas y las decisiones equivocadas, evidentemente marcan la vida del hombre. También puedo afirmar que existen determinados ciclos en la vida del hombre. Hay ciclos en que la gente camina a arreglarse con Dios, en acercarse a Dios, en vivir lo de Dios, en buscar a Dios. Y hay tiempo en que la gente comienza a darle prioridad a otras cosas que no son las de Dios. Por eso vemos personas que en determinada época de su vida no faltan nunca a sus cultos, a su iglesia, a la reunión de sus congregaciones. Y vemos gente que definitivamente en determinado momento de sus vidas se aleja de sus congregaciones, de sus reuniones, de sus ministerios, de sus actividades. Alguien ya dijo, la vida cambia, y es una realidad.
Hay momentos buenos en la vida, hay momentos malos, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, hay momentos que nos sentimos rodeados por cosas buenas, hay momentos en que nos sentimos oprimidos a través del estar rodeado por cosas malas. La vida es así. No hay una persona que tenga su vida siempre buena. No hay una persona que haya pasado toda su vida feliz. No hay ninguna persona que tenga su vida sin que le haya pasado algo malo. No hay persona que sea obediente siempre, ni fiel siempre. No hay persona, o por lo menos para ser comedido en mi afirmación, digo, no hay personas con las cuales usted pueda contar siempre. En algún momento del camino siempre hay desajustes, hay un distanciamiento mayor, hay desgastes, ¿no? Sucede en la familia, sucede en el matrimonio, sucede en los ministerios. Hay personas que llegan a su vida para estar un tiempo. Hay personas que llegan a su vida para quedarse, ¿no? Hay personas para las cuales su vida, la vida de usted, mi vida, en determinado momento de su existencia toma una significación impresionante. Se acercan, lo apoyan, lo ayudan, lo empujan hacia adelante, lo hacen crecer, demuestran estima, demuestran consideración, demuestran admiración, demuestran respeto. Hay otros momentos en que las personas ya no demuestran eso. No sé bien, para ser justo, no sé bien si esas demostraciones obedecen a un tiempo o a una sensación de necesidad o a una sensación de fragilidad o a realmente cambios en la emocionalidad, en la consideración, en el aprecio, en la estima. Yo digo que la relación entre humanos es algo muy cambiante. Esos días yo estaba mirando en Instagram. A veces me aparecen unas cosas que yo miro un poco, miro otro, y a veces digo, tiene razón esto, ¿no? Por ejemplo, eso que vi en Instagram decía, era una historia de un hombre que decía, tengo un amigo que resolvió dejar de vivir con su familia y vivir con su mujer. No, dejar de vivir con su familia y vivir con perros. Y todos lo miraron a ese hombre. Y le dijeron, dejar de vivir con su familia, con su mujer, con sus hijos, para vivir con perros. Y el hombre dice, sí. Y sabe que tiene razón, dice el hombre. Porque, por ejemplo, cuando el hombre llega tarde, o cuando se fue al asado con sus amigos y llegó fuera de hora, o dijo que venía a las 9 y llegó a las 11:30, el perro lo recibe de la misma forma. O sea, cuanto más atrasado llega, mejor lo recibe el perro. Salta, lo saluda,
llega a aullar, ¿no? Sacude la cola, corre. Y él dice, la mujer de mi amigo. Cuando él llegaba tarde, la mujer le pegaba. Dice, cuando el hombre se olvidaba del regalo, el perro ni se da cuenta. La mujer casi lo mataba. Cuando el hombre estaba sucio, se acercaba a la mujer decía, ay, salí, estás gediendo, no me toques. El perro lo festejaba igual. Bueno, y hacía una serie de consideraciones, ¿no? Y yo pensaba, a veces las relaciones con los animales, tal vez por no tener ese contenido, ese peso emocional, y sí tener un peso instintivo, son a veces más sanas y muchas veces más edificantes. Por ejemplo, yo tomo un cabresto, salgo al campo, al potrero, y le digo a mi caballo, hermano, psst, y él se queda quieto esperándome. Voy, le pongo el cabresto, lo traigo, él sabe que es para ensillarlo, lo ensillo, lo monto, corre cuando le pido, frena cuando le pido, hace lo que quiere, él no me reclama. Después llego al rancho, es un baño, desencillarlo, un baño, una ración para alegrarlo y está hecho. ¿No? Los perros, por ejemplo, uno le dice, yo tengo 2 ovejeros y yo abro el valijero de la camioneta y le digo, vamos, y ellos saltan allá adentro. Sí. ¿No? Saltan allá adentro, tan pronto para servir, para ayudar. Usted no siempre encuentra esa disponibilidad en las personas. Usted no encuentra eso. Por más especial que sean los humanos, por más algo del amor de Dios que sean los humanos, las relaciones a veces tienen profundidades diferentes. Yo digo que esa marca, ¿y por qué le digo eso? Le digo porque voy a examinar el lado espiritual de eso. Digo que esa marca de diferentes profundidades en diferentes tiempos también están presentes en la relación del hombre con Dios. Hay momentos que la persona no solo va a todas las reuniones, ella depende de Dios, ella está buscando una salida en Dios, ella está orando a Dios, ella está viviendo su vida con Dios. Hay momentos en que la persona casi no ora, la persona está esperando que oren por ella, la persona no busca, está esperando que Dios haga algo por ella. La persona casi no se consagra. Ella está a veces harta de tener que negarse a sí mismo, de tener que tomar su cruz y de tener que caminar. ¿Qué son estas cosas? Son diferentes intensidades en la relación con Dios, que evidentemente determinan una diferencia en la profundidad de la relación con Dios. Hoy de mañana yo leía el libro de Ezequiel, capítulo 47. Lo leí todo, es un capítulo corto, tiene 23 versículos.
Y ese capítulo 47 de Ezequiel cuenta la visión del profeta respecto a un río de aguas salutíferas que él llama, que significa aguas que sanan. Mire lo que dice ese texto. Dice: me hizo luego volver a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 2. Me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que la mira al oriente, y vi que las aguas salían por el lado derecho. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, y las aguas me llevaban a los tobillos. ¿Qué está describiendo esto? Está describiendo una visión que trata de un aprofundamiento en la relación del hombre con Dios, y está demostrando la dificultad que el hombre tiene de ir a esa profundidad, pero está demostrando también el deseo de Dios de que el hombre se aprofunde en esa relación con Dios. Entonces dice: salió el hombre hacia el oriente. Usted sabe, según el entendimiento hebreo, el oriente, la puerta del oriente, es la puerta por la cual el Espíritu de Dios viene al templo. Toda vez que Dios quiso llenar un campamento, limpiar un campamento, o proveer un campamento, o abrir una senda para su pueblo, Dios usó un viento que sopla del oriente. El viento oriental fue el que trajo las codornices sobre el campamento cuando la gente quería comer carne y no quería, porque tenía hambre de carne y no tenía más hambre del maná. El viento oriental fue el que dividió al Jordán. El viento oriental fue el que abrió el mar. Es del oriente que viene el Espíritu de Dios al templo. Y acá dice: el hombre salió hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban a los tobillos. Salió hacia el oriente. O sea, cuando usted comienza a caminar hacia el oriente, usted comienza a caminar hacia el encuentro con el Espíritu de Dios que viene del oriente. Y en su primera etapa de caminada, dice el profeta que relata la visión, las aguas le llegaban al tobillo. Significa la profundidad era poca, porque el inicio de la relación, del buscar, del caminar hacia el lugar de donde viene el Espíritu al templo, estaba dado. Cuando usted comienza una relación con Dios, cuando usted comienza una relación con el Espíritu de Dios, usted está en aguas superficiales. Las aguas superficiales mojan, pero no cubren.
Las aguas superficiales mojan, pero no dirigen. Las aguas superficiales mojan, pero no te quitan la libertad de salir de ellas. Como decía mamá, agua por los tobillos no joroba a nadie. Entonces, la primera etapa de esta visión habla de que hay un varón que lo lleva al profeta hacia la profundidad, porque es el deseo de Dios. Pero en la etapa inicial de esa relación, de esa visión, de esa revelación, el agua está apenas por los tobillos. Significa, Dios está alcanzando, pero Dios todavía no gobierna. Dios está alcanzando, pero todavía no cambia destinos. El hombre está siendo alcanzado, pero todavía no se entregó a Dios. Puedo decir que esta es una realidad en la vida de mucha gente. Hay mucha gente yendo a la iglesia, pero todavía atado a la cuerda de la desobediencia, de la rebeldía, de la necedad, de la carnalidad, del pecado compulsivo. ¿Por qué? Porque todavía no se aprofundaron en Dios. Porque todavía no entregaron sus vidas a Dios, porque todavía ellos mantienen el control de sus vidas, de sus decisiones, de sus actitudes, según lo que ellas quieren hacer y no según la voluntad de Dios para sus vidas. El relato de la visión dice, luego, versículo 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Es una segunda etapa de la relación. Antes estaba fuera del río, nosotros en el mundo. Entró al río, pero en la primera etapa, en el primer trecho, el agua apenas en el tobillo. Era importante, pero no era significativo. La segunda etapa, el ángel dice, midió y me hizo pasar. O sea, es el ángel de Dios que está pujando el profeta hacia adentro. El profeta no dice, el ángel marcó y yo fui. El profeta no dice, yo me fui más adentro. No. El profeta está diciendo, midió y me hizo pasar. Significa, la visión lo atrajo, el ángel lo atrajo. Lo bueno de todo eso es que el profeta siguió avanzando hacia adentro. Lo bueno de todo eso es que la visión caminaba al río, caminaba hacia el río, caminaba a la profundidad del río, caminaba hacia el oriente, o sea, demarcaba un aprofundamiento, demarcaba una entrega, demarcaba una mayor conexión con el deseo de Dios. El ángel mide y lo hace al hombre pasar, revelando el deseo de Dios para la vida del profeta. Y el profeta va yendo. El profeta se está dejando conducir. A veces cuando comenzamos nuestras vidas, nuestras vidas en Dios, me refiero, nos resulta fácil dejarnos conducir. Tenemos un líder. Lo que el líder dice nos marca. Tenemos un Dios. Lo que Dios dice nos marca. Tenemos un maestro. Lo que Dios nos enseña nos marca.
tenemos un profeta. Lo que el profeta profetiza nos marca, nos conduce, nos hace reaccionar. Estamos creciendo en intimidad con Dios y aprofundándonos en el sentido de seguir a Jesús, de obedecer la voz de Dios, de obedecer al profeta. ¿Se acuerdan, no? Lo que la Biblia dice. Crean a Dios y serán salvos. Crean a sus profetas y serán prosperados. La salvación depende de creerle a Dios. La prosperidad depende de creerle al profeta. Es el profeta que libera la bendición de Dios para que crezcas, para que prosperes. Es a través de la unción profética. Pero el profeta debe ser obediente a Dios. El ángel está llamando al profeta hacia adentro, porque profeta en la orilla no tiene trascendencia. Profeta en la orilla no tiene significación. Profeta en la orilla no tiene profundidad. Profeta en la orilla no tiene peso en su palabra. Mas profeta que aprende a meterse en Dios, adquiere de Dios la capacidad de sacudir el corazón, el espíritu de la gente. El profeta está siendo llevado hacia adentro. Versículo 4 dice: midió otros 1000 codos, me hizo pasar por las aguas que me llegaban a las rodillas. ¿Estaba bien? No, todavía no, pero estaba mejor que antes. Porque antes estaba fuera, después estaba por los tobillos, ahora ya alcanza sus rodillas. Luego dice, en el mismo versículo dice: midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Bueno, cuando usted camina en medio de una corriente de agua por la cintura, usted ya no se mueve según su intento con facilidad. ¿Por qué? Porque ya pesan las piernas, porque la resistencia del agua ya le hace forcejear, porque el agua ya adquiere la capacidad de empujarlo. Si la corriente es fuerte, el agua por la cintura ya lo hace dar pasos que usted no querría hacer, ya lo hace caminar en una dirección que usted de repente ya no quería caminar. Porque el agua comienza a adquirir dominio en usted. Así es la relación con Dios. Cuanto más usted se aprofunda en Dios, más libertad tiene Dios en su vida. Más facilidad tiene usted para dejarse conducir por Dios y menos capacidad de rebelarse tiene usted. Porque la fuerza de las aguas, el impacto de las aguas, la influencia de las aguas, la dirección de las aguas, los llevan hacia donde las aguas quieren. Este río no es cualquier río. Este río es un río de aguas que sanan. Y cuanto más nos aprofundamos en ese río, cuanto más entramos a ese río, cuanto más fácilmente cedemos para que Dios nos lleve según su voluntad hacia nuestro destino, hacia nuestra identidad, mejor vamos a vivir, más nos vamos a sanar, más fácilmente vamos a superar nuestros traumas, más fácilmente nos vamos a librar de nuestros dolores,
más fácilmente nos vamos a ser libres de nuestra cautividad. Al fin de cuentas, caminamos por aguas de sanidad. El profeta sigue narrando y dice, versículo 5, midió otros 1000 codos y ya estaba yo en un río por el cual yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ese es el éxtasis. Cuando el hombre aprende que sus pasos ya no lo pueden llevar a su destino, sus decisiones ya no lo pueden llevar a su destino, su vocación, su actitud, su esfuerzo, sus metas ya no lo llevan a su destino, mas a partir de un determinado tiempo, de una determinada profundidad en su relación con Dios. No es el hombre que decide si está o no está, si va o no va, si hace o no hace, si vende o si compra, si se casa o si no se casa, si se queda o si se muda. No es el hombre, es Dios el que inspira, conduce y provoca las decisiones que el hombre va a tomar. Es Dios el que inspira. Entonces la Biblia dice, ahí a esa altura ya no podía caminar, ya no se podía pasar caminando, solamente a nado. Y cuando el hombre comienza a nadar en las ondas del Espíritu, vienen del oriente, llevados por el río de Dios, río de sanidad, río de adoración, río de entrega, río de fuerza, río de comunión, el hombre va a llegar a donde tiene que llegar. Las decisiones y las actitudes van a mostrar que no es una persona que se deja guiar por su entendimiento, por su visión, pero ella es una persona conducida por el Espíritu de Dios. Cuántos errores, cuántos desgastes, cuántas frustraciones, cuántos casamientos frustrados, empleos frustrados, compras frustradas, ventas frustradas, negocios frustrados, evitaríamos si aprendiéramos a ser conducidos y guiados por el río de Dios, por las aguas de Dios, por el deseo de Dios, por el propósito de Dios, hasta el centro de su voluntad y no de la nuestra. Dice Ezequiel, y midió otros 1000 codos y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El río era de Dios, las aguas son salutíferas. Acuérdese lo que decía Juan Bautista, conviene que él crezca, el río de Dios crezca, las aguas crezcan, la altura de las aguas crezcan, asuman mi personalidad, asuman mi yo, asuman mi espíritu, asuman mi boca, asuman mis decisiones para que yo mengüe. Conviene que yo mengüe, me achique, disminuya, para que Él crezca en mí. Toda vez que el hombre se hace altanero, orgulloso,
independiente, Él creció. Si el hombre creció, si lo humano creció, lo divino se achicó. Si lo humano creció, lo de Dios se achicó. Toda vez que el hombre se hace autosuficiente y comienza a autodeterminarse y comienza a seguir en su visión y comienza a seguir en sus decisiones y comienza a persistir en su camino, el hombre se está agrandando. Cuando el hombre se agranda, lo de Dios se achica. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es lo contrario. La voluntad de Dios es lo opuesto. Vea, el profeta estaba fuera del río. El ángel lo hizo entrar hasta las aguas por el tobillo. Él estuvo un tiempo ahí. Él vio que el río lo tocaba. Él vio que el río lo alcanzaba. Él vio que ya no estaba en tierra seca. Pero el ángel no lo dejó ahí. Cuando el ángel midió más 1000 codos y lo desafió a entrar, el profeta fue atrás. Las aguas le daban por la rodilla. Él podía estar contento. Si me siento acá ya me mojo todo. Ya puedo hasta nadar. Ya puedo hasta mergullar. Pero el ángel no paró allí. El ángel avanzó más 1000 codos y lo llamó. Las aguas le daban por la cintura. Ufa, ahí ya estoy bien mojado. Ahí ya no puedo correr. Ahí mi decisión de salir hacia la playa ya me cuesta. Ahí ya estoy siendo impulsado por Dios. Bueno, cintura es más o menos la mitad de mi vida, de mi cuerpo, ¿no? Algunos con la pierna más larga, algunos con la pierna más corta, pero la mitad. O sea, ¿qué tal decir la mitad de mi vida es de Dios? La mitad de mi vida es de Dios. ¿Sirve? No, ¿verdad? Porque yo le pregunto, si la mitad de su vida es de Dios, ¿de quién es la otra mitad? ¿Eh? ¿De quién es la otra mitad? Dios manda solo en la mitad. ¿Y la otra mitad quién manda? Entonces el ángel avanzó más, 1000 codos. Y lo llamó el profeta. Y el profeta avanzó en el llamado. No se resistió. No dijo, no, para aquí, para mí está bien. No, aquí ya es suficiente. Hay muchas personas que podían vivir profundidades enormes en Dios. Pero ellos no se dejan llevar. Ellos marcan límites. Ellos dicen, ahora ya me autodetermino. Ahora ya sé bastante. No, yo soy el que decido cuánto quiero, dónde quiero, cómo quiero, hasta cuándo quiero. Cuando el hombre comienza a autodeterminarse, él comienza a agrandarse y Dios comienza a achicarse en su vida. La Biblia dice, conviene que yo disminuya y que Él crezca. Me hace acordar una canción que la cantaba cuando me convertí. La mamá abuela la cantaba también. Decía, en lo suave de tu presencia quiero entrar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que se vea solo tú. No basta que Dios sea visto en tu vida.
Dios tiene que ser el único a ser visto en tu vida. Mientras en la foto salgan dos, todavía cambios tienen que llegar y está faltando profundidad. Cuando te miren y solo vean a Dios, es porque llegaste a tu profundidad. Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Dios te lleva a la profundidad, no te obliga a permanecer allá. Hay gente que tiene corazón para vivir en la orilla. Yo prefiero aguas profundas. Yo prefiero profundidad en Dios. Yo querría definitivamente desaparecer en mi foto y poder ver a Cristo, su presencia, su unción, su amor, su obediencia, su rectitud, su fidelidad, estampado en las fotos que yo me sacara. En lo suave de su presencia quiero entrar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que se vea solo Él. Vamos a hacerlo. Gente, hoy es viernes. Hoy tengo cena de hombres en el MBC. Usted que es macho, masculino, hombre, lo espero. Mañana, sábado, domingo y lunes tengo una campaña poderosa de milagros, de revelaciones, de presencia de Dios con el obispo Esteban. Un tiempo marcante en nuestras vidas. Vamos a aguas profundas y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva. Que su voluntad sea mi guía, que su deseo sea mi deseo, que su sueño sea mi sueño y que lo que Él quiera para mí venga a ser mi realidad, mi identidad y mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lo espero. Mi cariño a los amigos que me dieron el aguante, cada uno, no saludé a nadie hoy, estaba metido en esto, pero gracias por el estar. Compártalo, divulgue la campaña. A propósito, me gusta mucho lo que los jóvenes del MBC comenzaron a hacer. Hoy apareció Anthony por acá. Yo soy joven MBC. Fue una enseñanza de Carolina y de Anderson. Me pareció bárbaro. Hay que ser guapo para decir, yo soy gente del MBC. Soy joven MBC, soy abuelo MBC, soy macho MBC, soy mujer MBC, soy guerrero MBC, soy fiel del MBC. Vamos a hacerlo, vamos a copiar eso de los jóvenes y vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Dios te bendiga, beso grande, nos vemos, chau chau.